Y estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Vamos ahora a avanzar un versículo nada más, pero ya es un avance. Estábamos revisando en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Todo este versículo que tiene una riqueza doctrinal muy importante acerca de la doctrina de la santificación. Yo espero, hermanos, que una vez que ustedes tengan estas conferencias, estos mensajes, puedan tener más claridad en lo que la Biblia enseña con respecto a la santificación. De eso está hablando el apóstol Pablo, ya terminando la primera carta que envió, que escribió a la iglesia de Tesalónica. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 24. Fiel, qué palabra tan hermosa. Fiel es el que os llama. Otra palabra hermosa, te llamó. Fiel, número 1. Número 2, el que te llama. 3, también lo hará. Es un Dios que actúa, que obra, que está presente en lo que hizo con nosotros en esa cruz, en su salvación. Y parte de la salvación es la santificación. El tema de esta tarde, seguridad de la santificación final. Seguridad de la santificación final es el tema de esta tarde, basados en el versículo 24. El capítulo 5, verso 23, habla de naturaleza, fuente y alcance de la santificación. El mismo capítulo 5, versículo 23, habla de los componentes humanos de la santificación. El capítulo 5, versículo 23, habla de la meta y la culminación de la santificación. Y hoy, el versículo 24, habla de la seguridad de la santificación final. Veamos estas palabras otra vez. Fiel, nos llama, lo hará. Ese es Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, también lo expresó con otras palabras. Acompáñenme. Cuando estaba preso, Pablo en la cárcel escribe Filipenses. Y vean desde la cárcel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 6, la seguridad de la santificación final. Conozcamos cómo la Biblia nos presenta al Señor en un obrar fiel, que el que empezó lo que hizo contigo lo va a terminar. No somos un producto terminado todavía mientras estemos en este mundo caído. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó. Yo no sé cuándo fue el día de tu conversión, y puede ser hoy, mi amigo, por cierto, si hoy vienes sin Cristo y hoy el Señor te llama, te arrepientes y crees en el Evangelio, hoy para ti puede ser ese día. Persuadido de esto, que el que comenzó, y a partir de ahora, si tú estás en Cristo y hoy naces de nuevo, o si tú veniste a Cristo hace 4 años, hace 2 años, hace 15 días, hace 3 meses que el Señor te encontró, te alcanzó, te limpió, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que nos reunamos, nos encontremos con Jesucristo. De tal manera, hermanos,
que Dios tiene el poder de garantizar nuestra santificación final, porque Él comenzó eso. Él comenzó salvándote, Él continúa con el proceso de santificación y tenemos la seguridad de que Dios tiene el poder de garantizarte que te va a santificar por completo. Hermanos, esta salvación que Dios te concede es una salvación segura. Todavía me sorprendo que haya iglesias que creen que la salvación se pierde. No, hermanos, y respetamos, porque conozco hasta pastores que enseñan eso. No, hermanos, la Biblia nos muestra que la salvación que Dios te concede es segura. Con gracia y eficacia, Dios te llamó. Vamos a revisar un poquito ese Dios te llamó. No fuiste tú. Dios intervino en tu vida. Dios te llevó a esa encrucijada en tu vida. Todos nos parecemos a ese Saulo de Tarso antes de su conversión. Vamos muy aguerridos en la vida, como Saulo, Pablo. Saulo, valentón, a mí no me dice nadie nada, yo estoy bien. Yo mato cristianos porque estoy aferrado a mi religión. Esos herejes hay que perseguirlos. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Fui educado a los pies de Gamaliel, tengo la preparación, yo no estoy mal en la vida. ¿Qué tiene de malo ver pornografía? ¿Qué tiene de malo ser un adúltero? ¿Qué tiene de malo ser un borracho? ¿Qué tiene de malo ir a un antro? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo no te metas, ahí voy en la vida creyendo que voy muy valentonado. Como Saulo. Hasta que Dios, de Dios no te burlas si fuiste llamado por Él, si vas a ser llamado por Él. Y hermanos, ¿cuántos testimonios de nuestra vida lo tenemos así? Hasta que toqué fondo, como en la parábola del hijo pródigo, hasta que volví en sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí acostado con estas mujeres? No pertenezco a este mundo yo. ¿Te acordabas de la oración de tu mamá? ¿Te has acordado de que alguien en la iglesia está orando por ti? ¿Y qué estoy haciendo aquí fornicando con mi novia? ¿Y qué estoy aquí tomando cigarro y echándome mis tragos con mis compadres y mis amigos de la oficina? Algo Dios hace en tu vida cuando te llama, que como Saulo dejas de estar muy bravito en la vida y te tiene Dios que tirar. Y entonces viene la muerte de un ser querido, la enfermedad en tu cuerpo, un virus. En el primer servicio expliqué lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento en la época del profeta Joel. Envió langostas, animalitos que no pasan de 20 pulgadas. Dios puede usar animales, plagas, virus, pandemias, bacterias, cáncer, enfermedad, hueso, todo lo que Dios tenga que hacer para quebrarle la pata a las ovejas que Él llama, que son suyas. Y hasta que tú no caigas al suelo, porque perdónenme, hasta que Saulo no cayó al suelo por la majestuosa presencia del Señor. Saulo, ¿por qué me persigues? Y la vida de ese hombre no volvió a ser la misma de levantarse del tremendo azotón que dio en el suelo. Así nosotros, hermanos, vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37, con respecto a la seguridad de nuestra salvación. Dios te va a llamar, Dios te llama, y vean, son palabras del Señor Jesucristo que no las vamos a entender en una primera lectura, porque miren lo profundo del llamamiento que Dios hace. Juan 6:37 son palabras de Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El Padre está involucrado en tu salvación. El Padre te guió a Cristo. Todo lo que el Padre me da
vendrá a mí. Y el que a mí viene, jamás le echaré fuera. No le echo fuera. Vean la seguridad de que si Dios te llevó hacia Cristo, Cristo te recibe, no te echa fuera. ¿Cómo que se pierde? Si Dios te llevó a Cristo, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no te trae. Y a unos los trajo de la oreja, a otros con la patita quebrada, pero Dios intervino, hermano. Ya vieron lo que dice Cristo ahora en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí, hablando Jesucristo, si el Padre, que es el que me envió, no te trae. Y a ellos, solo a ellos, yo le resucitaré en el día postrero. Verso 45. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En el mismo capítulo, pero ahora vean el versículo 64 y 65. Sigue hablando Jesucristo. Pero hay algunos de ustedes que no creen. La Biblia me revela algo impresionante. Decía Charles Spurgeon: no me sorprende que haya personas que no rechazan a Cristo, que no me sorprende que el Señor no los haya escogido a ellos. Lo que sabes que sorprende, ¿por qué te escogió a ti? ¿No se han puesto a pensar eso? Nunca se han puesto a pensar por qué. Oye, llego con la Biblia, trato de llevar una vida de testimonio con mi amigo, le comparto de Cristo, no me pela. Le digo que vamos a la iglesia, no. Y no vienen, y tú te traumas en el buen sentido. ¿Por qué no viene? Voy a seguir orando, pero debe de haber algo. Y entonces entra dentro de nosotros una tristeza, porque crees que tu método de evangelizar, porque crees que algo hay en tu vida, porque crees que tú no das el ancho. No, hermano, a ver, tranquilízate, deja que el Señor te conteste. ¿Por qué no vienen? Lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es por qué tú sí estás aquí. Véanlo en el versículo 64. Hay algunos de ustedes que no creen. Y dice ahí el evangelista Juan: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y Jesús, que es Dios, sabe quién le había de entregar, hablando de Judas. Y dice Cristo, retoma a Jesucristo esto tan profundo: por eso yo se los he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Por eso no creen. En otras palabras, hermanos, la Biblia nos lleva a una de esas doctrinas tan profundas y hermosas como lo es la doctrina de la elección. Dios intervino en nuestra vida para llamarnos. Es Dios el que te guió hacia Cristo. Los que no, forman parte de su sola potestad, pero eso no invalida que tú sigas orando por el incrédulo, que lo sigas invitando a la iglesia y que no dejes de compartirle el evangelio. Cuidado, porque entonces podemos caer en una comodidad tan diabólica de decir: y entonces ¿para qué le predico a ese amigo que si Dios no lo escoge, pues qué culpa tiene? No, nuestra manera de pensar no es la de Dios. Tú debes de seguir orando por ese amigo incrédulo, seguirle compartiendo el evangelio, síguelo invitando a la iglesia, sigue intercediendo por la salvación de su alma. Hermanos, eso es un misterio, que solo corresponde la salvación al Señor, no a nosotros. Dios les da fe. Dios te dio a ti la fe para creer y arrepentirte. Efesios lo enseña. Creo que todos se saben de memoria, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9.
Vean también lo que el Señor hizo contigo y conmigo. Todos nos sabemos de memoria Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, pero aclara la Biblia que, perdónenme, nosotros lo único que aportamos para nuestra salvación es el pecado. Lo único. Todo lo demás, tanto la gracia, la fe, la deposita Dios en ti. Lo único que tú aportas para la salvación es tu cochino, mugroso y odiado pecado. Punto. Por cuanto tú y yo somos pecadores, eso es lo que tú y yo aportamos. Toda la gloria, todo el reconocimiento, todo lo que Él hace por gracia y pone en ti la fe, es Él. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Eso es un regalo maravilloso que Dios te ha entregado a ti. Dice el versículo 9, no por obras. Claro, tú no hiciste nada, no debes de hacer nada para ganar la salvación. No por obras, para que nadie en esta tarde reciba coronas, reconocimiento, aplauso. Ay, tú te arrepentiste, tú creíste. Ay, tú. No. También ahí hay un misterio, porque si bien es cierto, Dios me eligió, Dios me alcanzó, Dios me llamó, yo soy responsable de arrepentirme y yo soy responsable de creer en el Evangelio. Es un misterio. ¿Se dan las dos? ¿Cómo se llama eso en teología, pastor? Antinomia. ¿Qué es una antinomia? Dos verdades que se pueden contradecir. Dios me eligió, amén. Soy responsable de creer en el Evangelio y arrepentirme, amén. De este lado de la eternidad, nunca lo vamos a comprender. Pero lo enseña la Biblia. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26. Vean la revelación bíblica. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por sí, y me encanta Pablo, la claridad del Espíritu Santo. Es Dios el que quizá le dé a tu amigo. Es Dios quizá el que le dé a tu papá incrédulo. Es Dios el que quizá le conceda, Dios que se arrepienta para conocer la verdad. ¿Ya vieron que es Dios? Quizá Dios lo haga. Ora por él, intercede por él y sigue predicando el Evangelio. Y también Dios provee la gracia. Una vez salvado, una vez que Dios me llamó, me salvó, me da la gracia el Señor para perseverar. La vida cristiana es una vida de perseverar hacia la gloria de la santificación final. ¿Me puedo apartar del Señor? Sí. Atrévete. Un año, no ores, no leas la Biblia, vete a pasear a Egipto, o sea, al mundo. Vete para allá un ratito, convive un poquito en tu oficina, no les hables de Cristo. Es más, apréndete también sus chistes. Habla como ellos, vístete como ellos, actúa como ellos. Vete con las mujeres que quieras, toma la droga que quieras, ponte a robar lo que quieras. Haz lo que tus amigos allá afuera hacen. Atrévete a apartarte del Señor. Vamos, ándale, hazlo. Si en verdad eres su hijo, hay algo en la Biblia maravilloso. Si Él te llamó, si Él te rescató, si Él te eligió, vas a perseverar hacia la glorificación final. Te va a regresar el Señor a punta de cuerazos. Pero de que regresas, si en verdad eres su hijo. Judas, esa carta que como me encantaría algún día predicarla versículo por versículo. Judas es magistral. Versículo 24 y versículo 25 de Judas.
y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Ves lo que hace Dios? A eso en teología los reformadores le llamaban la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Que tú y yo, aunque caemos, nos equivocamos, seguimos en errores, Dios logrará que perseveres hacia la gloria de la santificación final. Dice Judas, Él es el Dios poderoso que te guardará sin caída. Pero ya me caí, te vuelve a levantar. Pero ya me tropecé, te vuelve a levantar si eres su hijo. Y te va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso Dios lo está trabajando y obrando en ti. Se llama perseverancia hacia la glorificación final. Verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, dice Judas. Amén. Hermanos, así como la salvación fue establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿y cuándo fuiste elegido? ¿Y cuándo fuiste salvo? Desde antes de la fundación del mundo. Si de por sí apenas me está cayendo el 20, ahora resulta que la Biblia dice que la salvación fue establecida por Dios antes de que creara el planeta Tierra, el universo, los astros, etc. El predicador John Stott con razón decía: antes de que Dios en Génesis dijese fuese la luz, primero dijo sea la cruz. Y así fue. ¿Escucharon? Antes de que Dios dijese en el inicio de la creación y sea la luz, antes dijo Dios algo en su decreto: sea la cruz. Qué impresionante es el Señor. El hombre no había sido formado. Adán no había sido formado y Dios tenía la mente en ti, en su cruz. Hermanos, esto nos debe doblar las rodillas de agradecimiento a un Dios que desde antes de la fundación del mundo pensó en ti, te eligió, te dio a su Hijo. Así también estableció la santificación. Antes de que Dios creara el universo, preparó las obras de obediencia en las que tú ibas a caminar en esta vida como cristiano. Híjole, yo sé que cuesta trabajo entenderlo, pero así es. Con estas palabras regresamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 24. Ahora viene una parte muy sustanciosa de este mensaje, espero me dé tiempo, porque quiero darles todavía más enseñanza con respecto a la doctrina de la santificación. Es muy importante esta doctrina, hermanos. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, porque con estas palabras de Pablo podemos extraer principios esenciales en el proceso de nuestra santificación. ¿Ok? Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. ¿Y a qué se refiere Pablo? Vamos al contexto inmediato anterior. El mismo Dios de paz te santifique, te santifique. Qué palabra tan hermosa. Hermanos, de todos los atributos de Dios, omnisciencia, eternidad, aceidad, justicia, eternidad, bondad, misericordia, omnipotencia, todos los atributos del Señor, ¿cuál es el que se repite 3 veces? Kadosh, 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 hebreo. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6. Se le conoce a este versículo el trisagión, 3 veces santo. Agios, porque es griego. Agios, santo.
Kadosh, hebreo, santo. ¿Y qué es eso? Diferente, apartado de todos los atributos que Dios tiene. El único que se repite 3 veces es la santidad, sin la cual no será importante. Sin santidad, nadie. Pero ¿cómo puedo ser un santo si soy un pecador? Dios está obrando en ti. Esto que llamamos el proceso de la santificación. Primer postulado, primera enseñanza. Ay, espero me dé tiempo y si no, no pasa nada, no hay prisa. Son muchos puntos, es un poquito denso lo que les voy a dar. Pero mis niños de Vida Nueva Cuernavaca del segundo servicio ya tienen que dar un paso hacia adelante en su conocimiento bíblico de lo que es la santificación. ¿Listos? Primera enseñanza. La santificación es inherentemente positiva y negativa. Ojalá puedan ir tomando nota y vámonos despacito. La santificación que tú y yo, como hijos de Dios, todos los días, porque todos los días, el Señor está puliendo, estás puliendo. Qué bueno que viniste a la iglesia, porque ¿qué crees? Te viniste a capacitar. Ah, claro. A venir a la iglesia no es venir nada más a tomar asiento y ponerte así con tu chicle y ya canté, ahora voy a escuchar a este rollero y a ver, ya me voy y ya, vámonos, compro un librito, echo mis pesos ahí en la cubeta y ya me voy. No, perdóname. Eso no es venir a la iglesia. Venir a la iglesia es me vengo a capacitar, a entrenar, a preparar, porque ahora voy a recibir lo que Dios me pide que todos los días tengo que hacer. La santificación es inherentemente positiva y negativa. Es positiva cuando requiere la renovación de tu mente. Romanos 12:2. Vámonos. Biblia, mucha Biblia. Todo hay que fundamentarlo en la palabra de Dios. Santificación positiva. ¿Qué requiere? ¿Qué debe el Señor hacer? ¿Y qué también debo colaborar con Él? Porque hay un bendito equilibrio. Lo vimos. Bendito equilibrio. Tú y el Señor. Solo que tú no recibes aplausos, ni reconocimientos, ni gloria. Toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el aplauso es el Señor. ¿Qué requiere la santificación positiva? Esto. ¿Cómo piensas? ¿Qué libros lees? ¿A quién escuchas? ¿Qué piensas de la vida? ¿Cuál es tu cosmovisión? Todos, ateos, agnósticos, pastores, cristianos, ovejas, maestros, todos los seres humanos, desde el presidente de la República hasta el más humilde barrendero o persona inculta de este mundo, todos tienen en su vida, en su mente, una cosmovisión. Es decir, ¿cómo ven la vida? ¿Qué percibes? ¿Qué opinas de la vida? Todos opinamos eso, aunque no seas creyente. La Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino, y ahí va, esto es santificación positiva, requieres la renovación de toda la cochinada y basura, perdónenme, pero eso es el lenguaje bíblico, basura, tonterías, fábulas, rollos, cosmovisiones antibíblicas, maestros, filósofos, toda la influencia que tenemos de allá afuera, de qué opinan de la vida, qué opinan del mundo, qué opinan de los gobiernos, qué opinan del matrimonio, qué opinan de los niños, qué opinan de la educación. Hermanos, todo el bombardeo de información, dice el Señor, no te conformes a este siglo, sino transforma por medio, y es indispensable, renovación de mi entendimiento, a fin de que compruebes la buena voluntad
de Dios, que es agradable y perfecta. Hermanos, eso requiere una renovación de nuestra mente. ¿Qué le metes a la mente? Y también la santificación positiva implica que estamos revistiéndonos de la semejanza de ¿quién creen? De Cristo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Un líder religioso? ¿Un hombre inalcanzable? ¿Un buen hombre, pobrecito, cómo lo torturaron? Ah, qué horrible película la de Mel Gibson. ¿Eso es Jesús para ti? ¿Un actor que muy bien, por cierto, representó? Hermanos, Jesucristo es todo. Es el que debe vivir en mí. Es mi paradigma, o sea, mi modelo. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir. ¿A quién le toca eso? A nosotros. Hagan morir lo terrenal. Todo eso es muy mundano, muy del mundo. De ahí la palabra mundano me refiero. Esto es del mundo, hermanos. ¿Y qué vemos en el mundo? Fornicación. Mucha fornicación. Infestados de fornicación. Los jóvenes hoy, cuando llegan a cierta edad, que ya pueden tener cierta conciencia, se acuestan con muchachitas que ni son novios, experimentan el sexo a diestra y siniestra. Tus hijos en la escuela, en la casa, mientras tú no estás. La fornicación es uno de los pecados más comunes, corrientes en todo este mundo. Dice el Señor, eso no lo puedes tú, como un verdadero hijo que está en esa santificación, aplicarlo a tu vida. Un cristiano, hermanos, perdónenme, no es fornicario. Un joven cristiano no fornica con su novia. Respeta a la novia hasta su luna de miel, hasta que se case por el civil y el pastor eche la bendición. Hasta entonces sí, a disfrutar de lo hermoso, de lo precioso que es el sexo dentro de la esfera que Dios lo diseñó, no antes. La fornicación, ¿y qué decir de la impureza? Pasiones desordenadas, malos deseos, avaros, que es idolatría. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios, cuidado ahí, no juegues con eso, viene, claro, eso es para los mundanos. Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Así que la palabra de Dios, eso es lo que nos está diciendo en Colosenses 3, versículo 5, verso 6. Cosas por las cuales esa ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. Nos recuerda algo el Señor interesante de nuestro propio testimonio. Eso hacíamos antes. En otro tiempo, cuando vivíamos en ellas, pero regresa el versículo 8, pero ahora que estás en Cristo, dejen también ustedes todas estas cosas. Y el Espíritu Santo agrega más lista. Ira. Qué feo es un cristiano airado que no perdona. Está bien que te enojes, pero ya, cálmate. Cálmate. Sí, Cristo agarró un chicote y un fuete pero en serio estaba furioso. Pero también es un Cristo que abraza niños. La ira, cuidado cuando eso no lo controlas. Enojo, vean que hay diferencia, Ira, enojo, malicia, blasfemia. Y ojo ahí, versículo 8, a todos los seguidores de Polo Polo, Platanito.
palabrotas, hay cada vulgaridad. Palabras deshonestas de vuestra boca, con las que maldecimos, nos burlamos del sexo, palabras de doble sentido. El Señor juzgará toda palabra deshonesta que sale de la lengua, como dice Romanos, que es como veneno de áspides. Verso 9, sigue la lista, no soy yo, sigue la lista. No mientan. Ay, pastor, yo pensé que las mentiritas blancas eran aceptables. Dile por teléfono que no estoy. Ay, hermano, estoy pisando callos. Si me voy a parecer a Cristo, si el Señor está haciendo ese proceso de santificación, no te andes pasando de chistoso. No mientas a nadie, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni al pastor, ni a tu jefe en la oficina, ni a nadie. Si te equivocaste, ok, me equivoqué, perdón. Hice, pensé, yo razoné. No, dice Proverbios, no te fíes en tu propio consejo. ¿Quién te dijo que te tienes que fiar en ti? Pon al Señor en tus caminos, confía en Él, no te apoyes en tu propio razonamiento. Es un buen consejo que les doy, porque el primero que recibe la pedrada es el pastor. No anden mintiendo. No mintamos los unos a los otros. Despójate de ese viejo hombre con tus hechos. Verso 10. Revístete del nuevo. ¿Y a quién se parece ese revestimiento del nuevo hombre? Conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué cosa? Renovando hasta el conocimiento pleno. Ya no hay griego, ya no hay judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, siervo ni libre. Cristo es el todo y en todos. Ese nos tenemos que parecer. Vístanse. Miren cómo la Biblia usa esta simbología de una vestimenta. Vístete, que se note tu comportamiento como lo que eres. ¿Y qué soy? Un escogido del Señor. Y mira cómo Dios te llama santo. Compórtate como un santo. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Eso es lo que reflejamos, no la lujuria, no las fornicaciones, no las mentiras. Un cristiano, hermanos, está lleno de entrañable misericordia, de benignidad, ojo ahí, de humildad. ¿Qué persona más humilde puede haber en el universo más que Dios? ¿Qué ser más humilde puede haber más que Dios? No lo hay. Aprendamos de Él. La humildad, la mansedumbre, la paciencia. Versículo 13. Sopórtense. No lo digo yo. Sopórtense los unos a los otros. Perdónense unos a otros. Miren, dice el Señor, ya sé, son bien quejumbrosos. Si alguno tiene queja contra otro, como me tengo que parecer a Cristo, pues de la manera que Cristo te perdonó, así hazlo ahora tú. Versículo 14, ahí van las cerecitas del pastel. Y sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué? Amor. Es el vínculo perfecto. Verso 15. Y la paz de Dios. Qué hermoso es experimentar, hermanos, se los digo con todo mi corazón, la paz de Dios todos los días. Qué hermoso es experimentar esa paz. Y esa paz gobierne tu corazón, a la que fuimos llamados en un solo cuerpo. Y va rematando esas cerecitas. Sean agradecidos.
Sean agradecidos. Y el versículo 16 lo acabamos de experimentar aquí con los muchachos de la alabanza. Escucha. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y qué cosa tenemos que cantar? La palabra de Cristo. Hermanos, en el ministerio de alabanza, los jóvenes, en este caso el coordinador Jehú, tiene que revisar que se cante Biblia, que se cante la palabra de Dios. Y no sé si han notado, no sé si has cantado con el entendimiento. Estamos cantando atributos del Señor, estamos cantando su sacrificio, estamos cantando la gloria de su nombre, estamos cantando lo que la Biblia dice. La Biblia dice que yo debo de cantar con gracia en mi corazón al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Venir a cantar la Biblia, venir a cantar la alabanza con la escritura, forma parte de este proceso maravilloso de santificación, porque la palabra de Cristo debe abundar hasta en los cantos. O sea, si tú creías que la alabanza son estrofitas por ahí para rimar, o son cancioncitas ahí para cantar a princesitas o cantarle a no sé qué, no, señores. La alabanza forma parte de un culto sagrado en la iglesia, a donde se tiene que cantar Biblia, no emociones, no cosas antibíblicas. La palabra de Cristo more en abundancia, y esa palabra de Cristo me ayuda, ya lo vieron, también para que nos exhortemos. Si yo les pido un consejo, ¿me vas a usar la Biblia? Me tienes que usar la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y versículo 17, ahí va así la cerecita final. Y todo lo que hacéis, ¿qué es todo lo que hacemos? ¿Qué es hacer todo? Pues todo, pastor. Y todo lo que hagas, sea de palabras o de hechos, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. A esto, en algunos principios que yo he predicado, se le conoce el principio de la motivación más alta. Porque ahí vienen los jóvenes: pastor, ¿es bueno ponerme un piercing? Ay, hijo, es que tenemos un problema, hijo. Pastor, ¿me puedo tatuar? Ay, muchacho, ¿y qué te quieres tatuar? Un pececito, pastor. ¿Un pez? Sí, o una cruz. ¿Una cruz? ¿Dónde dice, pastor, que no? Bueno, tal vez le puedo sacar por ahí, pero no, en realidad, hermanos, en realidad hay ciertos temas que no están en la Biblia. Ahí van los muchachos a reclamarle a papá y a mamá. ¿Y dónde dice en los 10 mandamientos que no debo de andar no debo de ir a bailar a un antro, por ejemplo? Mamá, a ver dónde dice. Y ahí van los pobres padres: no, hijo, pero mira que no, que... A ver, no nos peleemos, tranquilos. Pásalo todas estas dudas, que si quiere un piercing, que si quiero tatuarme, que si puedo ir a un antro, que si puedo bailar Juana la Cubana, que si puedo hacer esto, que si puedo hacer aquello, que si esto. Pues no, la Biblia nunca te va a decir, Pablo, prohibido bailar Juana la Cubana. No, hermanos. En la Biblia extraemos principios, y aquí hay uno: todo lo que hagas, hijo, eso que vas a hacer o eso que vas a decir, ¿puedo contestarle eso a mi jefe? ¿Le puedo decir esto a mi papá? A ver, hijo, ve el versículo 17. Todo lo que hagas, sea de palabra o sea hecho, ¿lo vas a hacer en el nombre del Señor? En otras palabras, todo eso que vas a hacer, ¿le trae la gloria a Dios? Ese se llama, hijo, el principio de la motivación más alta. Todo lo que haga como un hijo de Dios
le tienes que dar la gloria a Dios. Todo. Yo te pregunto, ¿le das la gloria a Dios con lo que vas a hacer? Y entonces ya la piensan. Y así te sigues con otros principios que algún día se los voy a dar completitos todos. Y rápido, para terminar esta idea, porque sé que les va a servir a muchos padres. ¿Y qué es hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Hacer famoso al Señor, no tú. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Que haces famoso a Dios. Ahora, la santificación negativa requiere la purga del pecado. Así, la santificación negativa requiere la purga del pecado. Todos estos pasajes que acabamos de ver de Colosenses, capítulo 3, del 5 al 17, es revestirnos de la semejanza de Cristo. O sea, imagínate, Jesús mentiroso, jamás mintió. Nunca hubo engaño en su boca, por lo tanto eso lo tienes que imitar. Fornicar, esas diabólicas novelas como El caballo de Troya de JJ Benítez, donde dicen que Jesús andaba ahí de romanticón con María Magdalena, son del diablo. ¿Tú crees un Cristo fornicario? ¿Tú crees un Cristo que se acostó con mujeres y por ahí tuvo un hijo llamado Judas? Eso enseñan, ¿eh? ¿De veras crees un Jesús injurioso, deshonesto? ¿Tú crees en un Jesús con malicia? No, ¿verdad? Eso viene de ideas de la cosmovisión infernal de allá afuera del mundo. No, mis hermanos, tenemos que revestirnos de la semejanza de Cristo en todo nuestro comportamiento. Ahora, la santificación negativa requiere la purga del pecado. Lo dice Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, vean cómo la Biblia le llama a nuestra naturaleza antes de ser cristiano. Y tú puedes ser un chavo de 20 años y tenías antes de Cristo un viejo hombre, podrido, por cierto. ¿Y qué hizo el Señor en la cruz? Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí hay un misterio de tantos que hay en la Biblia. Tu viejo hombre, toda tu naturaleza podrida, corrompida, que la Biblia le llama viejo hombre, fue clavada hace 2000 años en esa cruz, crucificada juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense, hermanos, lo maravilloso y espectacular que pasó en la cruz del Calvario cuando tú te arrepentiste de tus pecados y viniste a Cristo. El Señor trajo ese viejo hombre y ese viejo hombre está en la cruz. Estás clavado con él para que ese cuerpo, y ahora entiendes por qué fue triturado, desbaratado, completamente molido su cuerpo. Es un cuerpo santo, es un cuerpo sin pecado el de Jesús, es un cuerpo de carne y de hueso y de sangre como el tuyo, excepto esa sangre es limpia, es pura. Y ese cuerpo triturado, destruido, Dios ahí lo llevó, a fin de que ahora ya no sirvas más al pecado. Así te ve Dios en el proceso de la santificación negativa, la purga del pecado. Capítulo 8, versículo 13 de la misma carta magistral de Romanos, Romanos 8, 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si vivimos por el Espíritu, haremos morir las obras de la carne y vamos a vivir. Eso solo lo logran los que tienen al Espíritu Santo. Los que no tienen al Espíritu Santo siguen muertos en sus delitos y pecados con los deseos de la carne y no pueden dejar los deseos de la carne. Tienen necesariamente que recibir al Espíritu Santo. Lo dice Romanos.
capítulo 8, verso 13. Si vivimos conforme a la carne, y ahí estábamos antes de ser cristianos, moriremos. Pero si ahora el Espíritu es el que hace, ya ven que es Dios actuando en tu vida, el Espíritu Santo hará morir, por eso es la santificación negativa, la purga del pecado, hará morir por su Espíritu las obras de esa carne, y entonces vas a vivir. Como una levadura, el mal permea por toda la humanidad. Y a eso nos tenemos que exponer todos los días los cristianos. Hermanos, la santificación, y eso es importante aclararlo en este primer principio doctrinal, la santificación no elimina el pecado. La santificación no elimina el pecado, pero sí te quita el amor por pecar y desobedecer. Ya te sientes mal. Perdónenme. Si tú verdaderamente eres cristiano y cuando la riegas, te sientes mal. No, hermanos, el Señor no eliminó al momento. Estamos en ese proceso. Pero la santificación no elimina el pecado. ¿Qué es lo que entonces hace el Señor con su Espíritu y su presencia? Te va quitando, te va eliminando el amor que tenías por pecar, el deleite que tenías por ser un borracho, pecador, marihuano, fumador, tomador, fornicario. Y eso va aumentando ese amor por Dios y decrece, elimina poco a poco. El Señor te va quitando el deseo del cigarro, del alcohol, de las drogas, de las mentiras, de la fornicación y de toda la podredumbre que éramos. Poco a poco decrecen esos deseos. Romanos, otra vez, 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenemos como fruto, ¿qué cosa? Amas más, evidencias más el ser santo. Lo expresa con más claridad Pablo en su carta a Tito. Acompáñenme a Tito, capítulo 2, del 11 al 12. Tito, Nuevo Testamento, después de las cartas de Timoteo, está la carta de Tito, capítulo 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ven? El Señor ahí nos muestra cómo va decreciendo nuestro deseo y nuestro interés por el pecado. Renunciando a la impiedad, ya no te atraen esos deseos mundanos. Ahora vives en este siglo de manera sobria, justa. Hasta se sorprenden tus amigos de tus cambios. Ya no eres perfecto, no eres perfecto al 100, pero créeme que notan que ya no eres el vulgar de antes. Algo de sobriedad, de justicia y de piedad hay en ti. Estos aspectos positivos y negativos ocurren en la medida que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios en tu vida. Vean, para terminar, Juan 15, del 1 al 3. O sea, si por santificación positiva requiere la renovación de mi mente y revestirme de la semejanza de Cristo, ¿cómo logro eso?
¿O cómo lo hace el Señor? Santificación positiva. Y si me voy a la santificación negativa, que requiere la purga del pecado, que el Señor, si bien no elimina el pecado, pero el Señor me va dando más deseos por la santidad, deseos por amar su palabra, por hacer a un lado el pecado. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué usa el Señor? Su palabra. Tanto la santificación positiva y negativa ocurren a medida que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios en tu vida. Juan 15, del 1 al 3. Yo soy, dice Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, versículo 3, ahí está la clave. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Esto no es cualquier libro. Tiene también un poder santificador. Renuevo mi mente, pues claro, le meto Biblia. Pues claro, Dios me va a confrontar como un espejo, así hagan de cuenta que esto es un espejo, y me va a reflejar a mí, tal como soy, mentiroso, fornicario, pecador, lujurioso. Señor, perdóname, ayúdame, tu palabra me dice cómo. Ven a Cristo, arrepiéntete, mi sangre te limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y empiezo a memorizar Biblia, y empiezo a leer la Biblia, y empiezo a estudiar Biblia, y empiezo a llenarme de la Biblia. El Espíritu Santo usará su palabra para lograr esa santificación positiva, negativa en mi vida. Ese es el primer punto que quiero tocar. El segundo lo vemos en 8 días, porque tiene que ver y dónde ocurre principalmente la santificación. Porque yo los veo y me pueden engañar así, Yo los veo desde aquí, vienen, por cierto, muy elegantes todos, muy bien vestidos. Sí, ¿dónde se da la santificación? Vamos a empezar de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Cómo comenzó la construcción del tabernáculo? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué maravilloso es Dios? ¿Saben cómo comenzó toda la construcción del tabernáculo? ¿Por dónde empezó el Señor? Por el lugar santísimo. De adentro hacia afuera. De manera que cuidado con esos sepulcros blanqueados. Por fuera os mostráis hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eso fue lo que encontró Cristo. Hermanos, la verdadera santificación ocurre aquí adentro, en lo interior. Y de ahí, claro, tiene que haber evidencia hacia afuera. Lo vemos, si Dios permite, en una semana, si el Señor permite.